que, en medio de las luces centelleantes y las músicas reconfortantes, sentimos un silencio que no sabemos nombrar? ¿Y si la ausencia de emoción fuera un portal hacia una verdad más profunda y no una falla del alma? ¿De verdad necesitamos estar de fiesta cuando todo dentro de nosotros solo desea estar en paz? No estás deprimido, estás despertando. Alan Watts. Hay un tipo de cansancio que no se explica con palabras. Llega la Navidad con la suavidad de una nieve interior. Nadie lo ve, nadie lo comenta. Pero ahí está, una sensación tibia, una pausa entre las campanas y las risas. Todos parecen saber exactamente qué sentir. Hay calor, nostalgia, celebración. Mientras tanto, tú observas, finges, o ni siquiera eso. Pero ¿y si ese vacío no fuera un error? ¿Y si ese distanciamiento fuera, en realidad, el inicio de una percepción más honesta? La Navidad, con toda su coreografía emocional, nos empuja a un guión que ya no encaja. Y quizás sea en esa falta de adecuación donde algo nuevo comienza. Prepárate. Este video no trata de reencontrar el espíritu navideño. Trata de lo que sucede cuando dejas de buscarlo y empiezas a escuchar lo que el silencio tiene que decir. Hay un momento extraño que ocurre en silencio, cuando se acerca la Navidad y de pronto algo dentro de ti no reacciona. Suenan las canciones, las sonrisas se esparcen por las vitrinas, las luces se encienden con esa alegría obligatoria, casi agresiva, pero nada se mueve. Es como si estuvieras en un teatro donde todos conocen el guión, menos tú, y aún sin haber memorizado ninguna línea, entras en escena, sonríes, participas, entregas regalos, pero por dentro algo permanece inmóvil. No es tristeza, no es rabia, ni siquiera desprecio. Es ausencia, una ausencia que no grita, pero pesa. Una ausencia que no duele como una herida abierta, sino que vibra en sordina, como un eco dentro de una cueva olvidada. Y empiezas a preguntarte, ¿habrá algo mal en mí? Tal vez esa pregunta sea más común de lo que imaginamos, solo que no se habla de ello en diciembre. Existe una especie de contrato no verbal que dice, en esta época del año, debes estar feliz. Debes estar agradecido, debes estar celebrando, como si el simple hecho de que el calendario marque diciembre tuviera el poder de reavivar el alma, como si bastara escuchar Jingle Bells para que el corazón saltara de alegría. Pero ¿y si no salta? Alan Watts solía decir que confundimos la actuación con la verdad, que pasamos la vida creyendo que sentir es algo que se obedece y no algo que se escucha, que las emociones reales no siguen un guión, y quizá por eso, cuando la Navidad se vuelve solo una representación, nuestro cuerpo emocional se niega a participar, no por frialdad, sino por honestidad. Hay una valentía silenciosa en no mentirte a ti mismo, en admitir que el espíritu navideño, este año, no descendió, no se hizo presente, y que tal vez eso no sea una falla espiritual, sino una señal de que algo más profundo se está reorganizando dentro de ti. Cuando eras niño, no necesitabas pensar demasiado. El brillo de las luces bastaba para encender algo mágico, pero ahora ves la estructura detrás de la magia, la repetición, la expectativa, el guión, y al verlo, la inocencia da paso a la conciencia. Ya no puedes fingir que sientes lo que no sientes, y es en ese momento cuando aparece la soledad, no la de estar solo, sino la de darte cuenta de que, mientras todos parecen bailar al mismo compás, tú estás un paso fuera de la coreografía. ¿Y si ese paso fuera precisamente lo que te salva de la repetición ciega? Watts decía que cuando nos volvemos demasiado conscientes, ya no podemos actuar como antes. La percepción destruye el automatismo. Y sí, al principio duele. Es como salir de una fiesta donde todos siguen bailando, pero en la que tú te diste cuenta de que la música ya no suena para ti. Y ahí es donde algo comienza. Se abre un espacio silencioso, un vacío sin nombre. Pero atención, ese vacío no es el final. Es el intervalo entre lo que sentías por reflejo y lo que empezarás a sentir de verdad. Este estado de suspensión en el que la Navidad parece ya no tocarte, no es desamor, es transición. El dolor no está en no sentir, el dolor está en creer que deberías estar sintiendo, y ese debería es lo que nos ata a un modelo de celebración que quizá ya no nos sirve. Tal vez el espíritu de la Navidad no haya desaparecido. Tal vez esté esperando a que lo descubras sin la ayuda de las luces, sin los adornos, sin los comerciales de televisión que insisten en decirte qué significa estar en familia. Cuando guardas silencio, cuando dejas de buscar desesperadamente la emoción correcta, algo más profundo empieza a emerger, un nuevo tipo de presencia, menos performativa, más real, que no necesita fechas para ser vivida,
una presencia que susurra, muy bajito, «Sigues aquí», y eso es suficiente. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo aprendimos a sentir en Navidad? No de manera espontánea, sino como una coreografía emocional que se nos enseña desde temprano. Una asociación casi automática entre el parpadeo de las luces y el deber de sonreír, entre el aroma de la rabanada y la orden interna de sentirse acogido. El ritual fue moldeado para emocionarnos, y durante mucho tiempo realmente funcionó. Pero ¿qué ocurre cuando el alma deja de obedecer? Al principio creemos que el problema está en nosotros, que algo se rompió, que nos volvimos cínicos, fríos, ingratos. Al final, la lógica parece simple. Si todo está como siempre estuvo y, aún así, ya no sientes, entonces el defecto solo puede estar dentro. Pero esa es una trampa antigua, culpar al espíritu cuando la repetición pierde su sentido. Alan Watts hablaba de esto con una claridad cortante. La tradición es bella mientras señala lo invisible, pero en el momento en que intenta sustituir lo invisible, se convierte en un ídolo vacío. La Navidad, entonces, deja de ser una puerta al misterio y pasa a ser un espectáculo mecánico, y el corazón, que siente, empieza a cansarse de fingir. Seguro ya lo has sentido. Esa cena parecía más una puesta en escena que un encuentro real. Ese intercambio de regalos en el que nadie se miraba a los ojos. Esa oración hecha sin fe, solo porque así se acostumbra. Son esos pequeños momentos, repetidos año tras año, los que nos muestran cómo la emoción programada empieza a fallar, como un teatro cuyo público ya memorizó todas las líneas y, precisamente por eso, dejó de emocionarse. ¿Y qué hacemos ante eso? Intentamos forzar. Repetimos los mismos rituales, escuchamos las mismas canciones, preparamos las mismas recetas, con la esperanza secreta de que el milagro regrese, pero no regresa, porque el milagro, si es que existe, no se puede copiar, nace de la presencia, y la presencia no se puede programar. Aquí es donde entra el peso de la expectativa, un guión emocional impuesto por el tiempo. Deberías sentirte así, y todo lo que no encaja en ese guión se convierte en incomodidad, como si el simple hecho de no emocionarte frente al árbol decorado fuera una señal de que estás roto por dentro. ¿Y si fuera justo lo contrario? ¿Y si ese desajuste fuera la primera señal de que estás despertando? Watts decía que la lucidez duele, porque nos separa de la multitud. Cuando empiezas a ver los bastidores de la emoción colectiva, algo en ti se retrae, no por arrogancia, sino por agotamiento, y ese repliegue, ese silencio, no es rechazo. Es solo un intento de no violentarte emocionalmente una vez más. Pero claro, eso tiene un costo, porque estar lúcido entre quienes aún bailan es sentirse extranjero. Estás ahí, pero no del todo. Participas, pero con un pie fuera de la escena. Ríes, pero ya no sabes si es de verdad. Y en esa ambigüedad surge un nuevo tipo de sufrimiento, el de no saber cómo encajar sin traicionarte. Solo que hay belleza en ese sufrimiento, porque en el fondo es una invitación a salir de la emoción prestada y empezar a construir un sentido que sea solo tuyo, un sentido que no dependa del mes, de las canciones, del consumo, de la representación, un sentido que nazca de la escucha, no de la orden. Y es entonces cuando empiezas a entenderlo. Quizá el espíritu de la Navidad no sea aquello que aparece cuando todo está bien, sino lo que sobrevive cuando todo parece haber perdido su brillo. Tal vez no esté en las luces, sino en la valentía de permanecer en la oscuridad sin huir. No se trata de destruir el ritual, sino de vaciarlo de obligación para poder reencontrarlo con verdad.
No estás perdido. Solo estás en el intervalo entre lo que se sintió por reflejo y lo que se sentirá por elección. Existe un momento extraño, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no estás fingiendo, ya no estás forzando ese entusiasmo estándar, ni intentando ponerte el disfraz emocional de la ocasión. Simplemente estás neutral, observando, presente, pero sin actuar. Y aunque esto pueda parecer una ausencia, puede ser el estado más sincero en el que has estado jamás. La neutralidad, en este contexto, no es indiferencia. Es solo la pausa que llega después del exceso de ruido, la pausa que aparece cuando el corazón, cansado de reaccionar por obligación, decide callarse. Y en ese silencio sucede algo inesperado. Comienzas a notar lo que nunca antes habías visto, los pequeños gestos, la respiración de los momentos, la forma en que la luz se refleja en la pared, la simplicidad cruda de estar vivo, sin que eso tenga que significar algo extraordinario. Alan Watts nos recordaba que la mayor parte del sufrimiento moderno no proviene de lo que sentimos, sino de la expectativa constante de estar sintiendo algo correcto, como si el mundo nos hubiera convencido de que cada instante debe estar lleno de intensidad, propósito y dirección. Pero hay una sabiduría oculta en la neutralidad, una sabiduría que dice: no hay nada malo contigo por no sentir nada ahora. Imagina lo siguiente: una fogata. Al principio arde con fuerza, intensa, la llama atrae, calienta, fascina, pero en cierto momento se retrae. El fuego sigue existiendo, pero se recoge. El calor permanece, aunque es más interno. Eso es la neutralidad, no la ausencia del fuego, sino su descanso. Tal vez tu corazón esté en ese lugar, un lugar donde los sentimientos no desaparecieron, simplemente dejaron de gritar, donde el alma sigue presente, pero se niega a dramatizar, y en ese espacio, entre lo que se espera de ti y lo que realmente sucede dentro de ti, nace una libertad extraña, una libertad que no sonríe a las cámaras, pero que te permite respirar sin culpa. Claro que eso incomoda, porque nos enseñaron que el silencio es un síntoma, que la quietud necesita ser corregida. Pero, ¿y si fuera un puente? ¿Y si esa ausencia que sientes fuera, en realidad, un llamado a mirar hacia adentro sin la interferencia de la obligación externa? Tal vez, esta Navidad, tu mayor demostración de presencia no sea un abrazo exagerado ni una lágrima nostálgica. Tal vez sea el simple acto de no huir de lo que realmente sientes o no sientes. Estar ahí, incluso sin estar en el ambiente, escuchando sin reaccionar, presente, aunque vacío. Lo más curioso es que, en este estado de honestidad silenciosa, comienzan a suceder las conexiones más reales. Te vuelves disponible no para el papel que deberías interpretar, sino para las personas tal como realmente son, y ellas lo sienten. Tal vez no sepan ponerle nombre, pero lo perciben, porque hay una paz que se expande cuando alguien a tu lado no intenta ser nada más que lo que es. Ya no necesitas fingir entusiasmo para demostrar que te importa. Te importa, solo que ya no estás dispuesto a mostrarlo con fuegos artificiales emocionales. Lo que hay ahora es presencia, una presencia desnuda, sin adornos, sin obligación. Una presencia que acepta que no toda emoción necesita ser celebrada para ser legítima. Watts decía que la conciencia verdadera nos saca de la marea colectiva y nos coloca de pie, solos, bajo un cielo que nunca nos prometió espectáculo, solo claridad. Y tal vez eso sea lo que estás experimentando, el valor silencioso de no dejarte engañar más por las luces y, aún así, permanecer con la mirada firme en la oscuridad, porque a veces lo que más revela lo que sentimos es aquello que elegimos no ocultar. Existe un tipo de silencio que no es vacío. Llega cuando el ruido de la vida desacelera, cuando las luces todavía brillan, pero ya no tocan, no grita. Simplemente está ahí, como una brisa helada que atraviesa el alma, y lo sientes, sin palabras. Algo está cambiando por dentro. No es tristeza, pero tampoco es alegría. Es como si se hubiera formado una capa invisible entre tú y el mundo. La gente habla, sonríe, brinda, y tú respondes, pero no te sientes exactamente presente. Es el invierno del alma, una estación interna que no avisa cuando llega, y cuando llega no pide permiso. Simplemente se instala. En esta fase, por fuera todo parece seguir igual. Las mesas están puestas, los rituales ocurren, los mensajes llegan con promesas de paz y alegría, pero por dentro hay un terreno desnudo, sin flores, sin fuegos artificiales, sin adornos. Es ahí donde el miedo susurra: ¿será que perdí algo esencial en mí?
Pero no perdiste nada. Solo dejaste de empujar la vida con expectativa. Alan Watts decía que el ser humano sufre no por la ausencia de significado, sino por la ilusión de que el significado debe mantenerse de forma artificial. Lo que sientes ahora, ese silencio, esa suspensión, no es el colapso de tu sensibilidad, es la liberación del guión emocional automático. Pasaste toda la vida sincronizándose con el mundo, aprendiste a sonreír cuando era el momento, a llorar en los instantes correctos, a emocionarte con lo que otros decían que era emocionante, y ahora que esa sincronía se rompió, crees que algo está mal. Pero ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si este desfase fuera la primera señal de madurez emocional? En la naturaleza el invierno no es un error, es necesario. Les enseña a los árboles a ser pacientes, a conservar energía, a confiar en lo que aún no puede verse. Tú estás en un tiempo así, un tiempo en el que nada florece, pero todo guarda silencio para preparar la transformación. Y qué difícil es aceptar este tiempo, porque la cultura exige espectáculo, exige respuesta, exige que sientas, reacciones, encajes, y cuando no haces nada de eso, aparece la culpa, intentando convencerte de que estás siendo ingrato, frío, ausente, pero quizás solo estás siendo sincero. La sinceridad muchas veces se confunde con apatía, pero en realidad es el terreno donde comienza la vida real, no la vida guionizada por la propaganda, sino la que palpita en el espacio entre una emoción y otra. La vida que existe cuando estás cansado de fingir y aún así eliges permanecer. En este invierno del alma hay sabiduría. Empiezas a darte cuenta de que la ausencia de emoción programada no significa indiferencia. Significa que, por primera vez, no te estás forzando a sentir lo que no llega. Y eso es un tipo de paz. Una paz que no brilla como las luces del árbol, sino que descansa como nieve sobre un campo, silenciosa, lenta, verdadera. Alan Watts decía que la madurez espiritual comienza cuando ya no sentimos la necesidad de interpretar la vida como un drama constante. Y tal vez eso es lo que trae el invierno, el fin de la necesidad de justificar cada momento, el fin de la exigencia de estar siempre en lo alto, el fin de la búsqueda compulsiva de significado. Ya no necesitas emocionarte por obligación, no necesitas reaccionar al ritmo de los demás. No necesitas usar el lenguaje de la celebración cuando lo que sientes es recogimiento. Puedes estar donde estás, tal como estás, sin tener que probarle emocionalmente nada a nadie. Y mira, este estado no es para siempre. Así como el invierno, también pasará. Pero cuando pase, dejará en ti algo nuevo, una raíz más firme, una presencia más densa, una conexión más honesta con lo que de verdad importa. Porque cuando dejas de buscar calor en rituales vacíos, descubres que existe otro tipo de fuego, uno que arde despacio, por dentro, incluso cuando el mundo está frío. Ese es el fuego que no depende de fechas, de canciones, de palabras hechas. Nace del silencio. Y es ese fuego el que, cuando todo se calla, te mantiene vivo. Entonces, ¿y si ese silencio que te acompaña no fuera un problema que resolver, sino un territorio que explorar? Tal vez lo que llamamos ausencia del espíritu navideño sea solo el nombre moderno que le damos a un fenómeno mucho más antiguo, el cansancio del alma ante la repetición sin sentido, y lo que parecía pérdida, la pérdida de la emoción, del calor, de la fe en la magia, se revela en realidad como un nacimiento sutil, el nacimiento de una mirada que ya no acepta copias de lo que alguna vez fue verdadero. No estás fuera de lugar en el mundo, solo estás dejando de operar en modo reflejo. Estás aprendiendo a quedarte con lo que es, sin intentar cambiar lo que sientes. Y, seamos honestos, eso exige un valor que pocos tienen. El espíritu de la Navidad quizá nunca fue una fecha, tal vez sea solo ese instante exacto en el que tú, detenido en el silencio de tu propia lucidez, percibes, ya no necesito fingir. Y en ese no necesitar comienza algo que no depende de calendarios, canciones o tradiciones. Comienza la libertad, comienza la escucha, comienzas tú, sin moldes, sin guión, sin prisa. Y eso, aunque no brille como las luces de la ciudad, tiene una belleza que ninguna decoración logra alcanzar. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Tal vez no lo sepas, pero este video nació de un silencio que también me visitó. Fue en una víspera de Navidad cualquiera. Estaba rodeado de gente, de voces, de risas, pero por dentro solo había una especie de niebla, un silencio grande que no combinaba con el ambiente, y por un tiempo pensé que había algo mal conmigo, hasta que, ya entrada la noche,
Sentado en el suelo de la sala ya vacía, con una taza de té tibio en la mano, Alan Watts me encontró en una página olvidada, y ahí, en esa frase sencilla, no estás deprimido, estás despertando. Algo cobró sentido. Este video es para ti, que quizá también estés despertando a una vida más honesta, más silenciosa, más tuya, aunque al principio eso parezca frío, porque no es frialdad, es raíz. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, si quieres dar un regalo de Navidad que no cuesta nada, pero que le da calor a mi algoritmo, dale like. Comenta algo como, me sentí abrazado por este silencio, o simplemente un emoji de nieve que yo voy a entender. Y suscríbete, en serio. Si hasta tu tía te exige presencia en el grupo de la familia, yo por lo menos puedo pedirte un botoncito rojo, ¿no? Y esos 2 videos que están apareciendo ahí en la pantalla, no voy a decir de qué tratan, pero uno de ellos puede dejarte en silencio por horas, y el otro quizá te muestre que eso que llamas falta es en realidad tu primer paso hacia la libertad. Nos vemos allá, ¿o no? El silencio también sabe esperar.